Guatevisión presenta. Es un gusto poder darles la bienvenida a este 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad para todos ustedes que nos están sintonizando desde tempranito! Esperamos que todos ustedes estén muy bien, por supuesto, celebrando este nacimiento, pero tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Por supuesto, Viva la Noticia tiene que estarle acompañando este lunes 25 de diciembre y lo vamos a hacer a través de un resumen, las noticias más destacadas de los últimos días del ámbito nacional e internacional. Así que arrancamos. No tenemos la capacidad legal, de acuerdo a nuestras leyes, de utilizar un solo centavo para emergencias. El problema es que no podemos utilizar un solo centavo para emergencias. Nuestras leyes no nos lo permiten. En el puente Huachipilín, ¿qué se hizo? Se logró desarmar, como se está haciendo en muchos otros lugares, puentes, Bailey, que han quedado abandonados durante décadas en algunos lugares que sirvieron para alguna emergencia, como el Mitch o como el Stan. Y esos puentes son los que estamos desarmando para poder cubrir las emergencias que hoy tenemos. Esto es lo que se ha venido haciendo, reparar puentes que han sido colapsados y sin tener una planificación, planos y concepto. El ingeniero civil y experto en diseño estructural de puentes, Gustavo Cosenza, quien a través de una entrevista vía Skype desde Alemania nos indicó que es ilógico que un puente colapsado se pueda reparar. Lo que se está haciendo es preparando las emergencias de los próximos años. Lo que se tiene que evitar en este momento es que se hagan reparaciones en puentes que ya sea como que están colapsados o que tienen severos daños estructurales y no se reconstruyan, no exista una planificación, porque como le repito, lo que pasa es de que se están básicamente preparando las emergencias de los siguientes 5 años. Es decir, en 5 años viene el nuevo presidente, el nuevo ministro y salen otra vez a atender emergencias que son las que se están haciendo básicamente ahorita. No tenemos las herramientas legales. En Guatemala existen alrededor de 1.600 puentes y en los últimos meses, según el secretario de la CONRED, Sergio Cabañas, por las fuertes lluvias han quedado dañados. Puentes afectados 27 y puentes destruidos 16. Entonces esto sí es un poquito problemático para el tránsito y la movilización. Los puentes son los más dañados, pero las causas principales por las que un puente colapsa no son por las lluvias, sino por la inexistente planificación, la deficiente calidad en ejecución y por la falta de mantenimiento, afirmó Gustavo Cosenza. Un puente debería ser diseñado para resistir las cargas provenientes de las lluvias que suceden cada 100 años. Es decir, un río tiene un cierto nivel que se repite cada 100 años, un cierto nivel, y a esto debería dársele todavía 1 metro más de altura, y entonces yo sé a qué nivel debo de construir el puente. Si yo, o sea, es un concepto muy simple. Siguiendo esto, yo evito que un evento grande venga el agua con árboles y objetos y colapse el puente. Es decir, son cosas a veces simples, pero que simplemente si no existe una planificación no se puede ejecutar.
Son soluciones que al final no resultan ser tan complicadas. Para que un puente se reconstruya se requiere de más de 2 millones de quetzales, aunque suene ser un monto elevado, pero en relación a lo que se tiene que hacer es muy poco. El presidente dice que él no tiene la culpa de puentes que se construyeron en administraciones anteriores y tiene razón. Sin embargo, él es presidente desde hace 2 años y sí tiene una responsabilidad porque debió haber evaluado el riesgo que tienen dichos puentes. Y sabiendo él que esos puentes están en riesgo de colapsar, pudo haber en efecto reaccionado. De los 10 años que cumple la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se ha desatado una resistencia contra las investigaciones que se han revelado en los últimos meses. En los últimos casos no solo han salido implicados en actos de corrupción actores de gobierno como alcaldes, diputados, magistrados, ministros y presidentes, sino también empresarios. La CICIG presentó su informe anual en el Ministerio Público, del que participó el presidente del Congreso, el presidente actual y electo de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general Telma Aldana, y el ausente fue Jimmy Morales. Cuando Iván se paró frente al estrado, los aplausos fueron extendidos. Realmente y en las condiciones actuales, resulta ser un acto tan emocionante, tan profundamente emocionante, que pueden tener ustedes la certeza que siempre perdurará en mi mente y en mi corazón. Entre los puntos que resaltó Iván están los siguientes. Que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, todo lo cual conduce al debilitamiento del Estado de Derecho. También se le asigna competencia para adelantar investigaciones propias que permitan identificar esas estructuras, sus modus operandi y sus fuentes de financiamiento. Y quiero hacer énfasis en esta última, la posibilidad de recomendar políticas públicas para erradicar los SIACs y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias. Tanta importancia le dieron los inspirados negociadores y redactores del Acuerdo de Constitución de la CICIG a la función de recomendar políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales que en su artículo 11 facultaron expresamente a la Organización de Naciones Unidas para terminar su cooperación con el Estado si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG, de manera que obstaculice sus actividades, y B, si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad
en el período del mandato de la CICIG. Que se expresa en dos dimensiones diferentes pero complementarias. De un lado, a través de estudios serios, documentados, profundos, que realiza el periodismo de investigación, sacando a la luz todo aquello que las estructuras criminales pretenden mantener en la oscuridad. Y del otro, la información oportuna y veraz, proporcionada por medios de comunicación independientes, objetivos, que no solo trasladan al ciudadano lo que ocurre, sino que ellos mismos denuncian la manipulación, el sesgo, el compromiso de quienes, usurpando esa noble misión, medran en las sombras como aquellos a quienes protegen y usufructúan. La ciudadanía es la democracia viva, la democracia en acción, con sus demandas y sus propuestas, ejerciendo la auditoría social, pero también participando en la administración de lo público. Prensa y sociedad, vigilantes y activas, son la garantía de que la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad sea una realidad. De nuestra parte, todo el compromiso, todo el entusiasmo, toda nuestra capacidad puesta al servicio de una patria en la que todos sus habitantes, pero especialmente todos los guatemaltecos y guatemaltecas, puedan vivir en dignidad. Muchas gracias. Demasiados tropiezos en el camino. Son 4 años de esto y no avanzamos. El próximo mes el esposo de Cristina, Roberto Barreda, cumplirá 4 años de estar bajo prisión preventiva por los delitos de femicidio, amenazas y maltrato contra menores de edad, y los retrasos del proceso continúan. Siempre hay algo por lo cual recusaciones, que retrasos, y la verdad que también nosotros quisiéramos que todo esto se solucionara. Ha sido bien complicado y difícil para nosotros. La familia Sicabiza se mantiene firme en su búsqueda por la justicia, pero le resulta muy difícil no saber sobre el paradero de Cristina. Han pasado ya 6 años y estas personas, por la circunstancia que sea, nunca nos lo van a decir. La madre de Cristina tiene una recopilación de casi todas las notas periodísticas que han sido publicadas en los medios impresos. Actualmente son 7 carpetas. Las primeras 2 fueron realizadas por una familiar. Ella asegura que ante la desesperación de Cristina y su búsqueda desesperada, no estaban en condiciones de hacerlo, además de una agenda que tiene el doctor Sicabiza. Todo ha sido para honrar la memoria de Cristina. Incluso muy al principio, alguien le dijo a mi esposo: es necesario para ustedes llevar una agenda, porque lo que tú ahorita estás pues viviendo en el día a día, va a llegar un momentito en que no te vas a acordar. Y sabias fueron esas palabras al final de cuentas, porque hace
Hace 4, no, lo de mi hija en realidad fue desde el 2011. Debería uno, se va a acordar uno a veces de lo que comió ayer, menos de lo que desde el 2011 ha venido ocurriendo. Entonces mi esposo, aparte de lo que yo llevo, digamos, recortes de lo de los medios escritos y todo, mi esposo lleva como una agenda, digamos, diaria. Los hijos de Cristina se encuentran con sus abuelos maternos. Ahora ellos asumen el rol de padres y abuelos. Expresó que llegaron a darles nuevamente una inyección de vida. Uno quiere, digamos, tener ese balance, pero sí, tenemos que estar en el día a día con sus tareas, con los estudios, con llevarlos a clases extracurriculares y también tratar de consentir y jugar ese papel también de abuelos. La historia ha escrito 3 golpes de Estado en los últimos 55 años, los cuales se protagonizaron antes del inicio de la era democrática. Pero después del 14 de enero de 1985, en Guatemala no ha ocurrido ningún golpe de Estado. Hubo un golpe a la inversa conocido como el Serranazo y los relevos presidenciales. Esa es los relevos constitucionales que han habido, todos los relevos dentro de la institucionalidad. De hecho, Guatemala es ejemplo en el mundo por haber hecho estos relevos sin violencia, por haber hecho estos relevos dentro del marco jurídico, y ahora venir a decir que no se quiere otro golpe de Estado, eso es inaudito. Aquí no ha habido ningún golpe de Estado y lo tenemos que entender. Lo que han habido son presiones ciudadanas, eso sí lo tenemos pues en la historia y está apuntado. Y es legítimo que la ciudadanía se vuelque a las calles y proteste. Develar actos de corrupción de quienes sustentan el poder no tiene como fin derrocar gobiernos. ¿Quiénes son los que hoy hablan de intentos de golpe de Estado? En su último arrebato, el alcalde Álvaro Arzú mencionó el intento de otro golpe de Estado tras incurrir en una conferencia de prensa en la que el Ministerio Público y la CICIG hacían señalamientos de corrupción en su administración municipal. Aquí lo que ha hecho el alcalde es tratar de deslegitimar el proceso de denuncia que le han hecho. A mí me hubiera encantado, y yo estoy seguro que a muchos otros nos hubiera encantado, que el alcalde si hubiera convocado a su conferencia de prensa, hubiera explicado los hechos y su versión de los hechos y se acabó pues. Él tiene una versión de los hechos que hacer. Y obviamente esa versión tiene que concluir de que no es delito lo que le están imputando. Y él tiene todo el derecho del mundo de poderlo decir y de poderlo sostener. Pero el problema de deslegitimar los procesos, eso es lo que para el pelo a cualquiera. Y tuvo varios intentos de golpes de Estado. A ese gobierno libró varias batallas y fue el ministro de Defensa, Héctor Alejandro Gramajo, a uno de los patriotas a que hay que reconocerle que él supo defender la institucionalidad en el primer gobierno democrático. Si no, esta misma gente que anda diciendo de los golpes de Estado, fue la misma gente que quería hacer el golpe de Estado con Cerezo. Otra en mencionar haber sido expulsada del poder a través de un golpe de Estado fue Roxana Valdetti. En 2015, la ex vicepresidenta renunció a raíz de las presiones ciudadanas por actos de índole penal en su contra. Hasta ahora suma 3 procesos por corrupción y uno más por narcotráfico, acusada por el gobierno de Estados Unidos. Aquí esto de golpes de Estado hay que desecharlo, definitivamente. Aquí no hay un golpe de Estado, ni se va a intentar, ni se va a aplaudir, sino que aquí lo que se quiere es que en una república, a diferencia de una monarquía, en una república todos somos iguales. Y si el presidente o el ministro o el alcalde o quien sea está metido en delitos, debe ser juzgado e investigado. Detrás de todo hay un discurso bien planificado que denota unión, fuerza y que agrega violencia para un fin. Eso opina un politólogo y un semiólogo. Quieren aprovechar el mensaje que en el imaginario social tiene un golpe de Estado. La gente se asusta. Se recordarán las personas que ya tenemos algunas décadas cuando empezaba la marimba, el mensaje de la TGW. Era un impacto. La gente automáticamente al oír la marimba y la cadena nacional de TGW decía golpe de Estado. Pero entonces no hay que salir, no hay que ir en la calle, no hay que hablar, el miedo. Y aquí apelan a un ejercicio como el de Pavlov. La gente únicamente escucha golpe de Estado, se asusta,
¿Por qué? Porque tiene instalado el miedo. Hay un principio en la publicidad y que deriva desde las épocas nazis, de una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, si lo dicen personas claves que han estado en el público como personas que realmente deciden, y si viene de diferentes lados, obviamente la población termina aceptando que eso es así. Por una parte, de esa manera funciona la reiteración de un mismo discurso. Se va penetrando en el inconsciente hasta que llega a convertirse en una verdad de hecho. Esa guerra ideológica, como se ha buscado deslegitimar los procesos de erradicación de la corrupción, según los expertos, se repite en otros países del continente. Esto es exactamente lo mismo que ocurre en Brasil, donde es la izquierda, digamos, los que gobernaban, están yéndose presos por corrupción, y entonces ellos mismos dicen que es una sonada de la derecha, ¿verdad? Esta búsqueda por un Estado de Derecho y por hacer preservar las normas jurídicas. Y aquí vemos todo lo contrario, ¿verdad? Es una derecha que se va a su trinchera y que dice que es la izquierda. Y además lo más divertido es que sostienen de que no puede haber un relevo de nuevo porque va a llegar gente de izquierda. Y yo pregunto, ¿quién de izquierda ha llegado? Si don Alejandro Maldonado Aguirre no es un hombre de izquierda, y don Ramiro de León Carpio tampoco fue un hombre de izquierda a la presidencia. La lucha contra la corrupción no distingue persona, posición ni ideología. Ante esa batalla solo hay dos bandos. Es una batalla bastante difícil para esas voces un poco disidentes, porque es aplastante la mayoría y el peso económico, político, cultural que tienen quienes están defendiendo ahora la corrupción. Entonces es muy difícil que la población media, con una formación también media políticamente, pueda escaparse. Pero cuando hay alguna válvula de escape, como son los medios alternativos, las redes sociales, entonces yo creo que por ahí va también la nueva realfabetización política de la sociedad. Miren, ese de la Chincha está a nivel nacional. Va a cualquier subestación, todos tienen eso. Las sedes de la Policía Nacional Civil se encuentran en malas condiciones. Plagas de chinches y pulgas estorban el rendimiento de los agentes. Llamadas anónimas de policías llegaron a la sala de redacción de Noticiero Guatevisión, indicaban que se encontraban en una situación precaria y que debido a estas plagas no han podido dormir o incluso se han enfermado por las picazones de los insectos. La hecho solicitud está en papel, aunque uno solicite y todo, o sea, no hay un cambio, aunque miran igual, o sea, y a veces uno sale perjudicado. Con apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos tuvimos acceso a algunas comisarías del departamento de Guatemala. Esto de las plagas y las malas condiciones no es cosa nueva que los agentes viven, pero ¿por qué las autoridades no hacen nada al respecto? No es de que se viva desde hoy, ha sido el tiempo que demos servicio, hace 15 años. Así se ha visto siempre, pues, y nunca ha habido cambio ni nada. Pudimos observar cómo las chinches se movilizaban por las orillas de los colchones, los zancudos volaban en los alrededores, las camas en pésimas condiciones, las paredes se encontraban destruidas, algunas comisarías sin ventanas, los baños en mal estado y sin los servicios básicos, como el agua potable y la luz eléctrica. E incluso uno de los agentes nos mostró sus picaduras. Desde mayo del presente año, la PDH ha iniciado las supervisiones a escala regional en las sedes policiales y señalan que las condiciones en la mayoría de las comisarías son las mismas. En el tema de las colchonetas y algunos insectos por ahí, que algunos se quejaban de lo mismo, debido a eso también el mando superior de la comisaría gestionó a la superioridad y se dio el cambio de todas las colchonetas que estaban en uso, renovándolas por nuevas. Los agentes de algunas comisarías indicaron que de su presupuesto deben invertir para reparar patrullas, fumigar y comprar insumos para sus sedes. Mientras la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó el pasado 10 de octubre la resolución donde declaran como violación de los derechos humanos al trabajo del personal que labora en el plan cuadrante de la Policía Nacional Civil. El 13 de septiembre recibieron una denuncia anónima de este cuadrante e indicaban las condiciones precarias en que vivían los agentes. Es que se declara violación de los derechos humanos del personal que labora en el plan cuadrante de la Policía Nacional Civil y se señala como responsable en este caso al jefe de la comisaría 11 de dicho ente policial,
Asimismo, se está recomendando, como le decía, al ministro de Gobernación para que se tomen acciones correspondientes. De esta manera, los agentes buscan el apoyo de las autoridades con temor a que tomen represalias en su contra, pero únicamente lo que exigen es que los apoyen con mejores condiciones para su rendimiento en el resguardo de la ciudadanía. Del lugar, estudiantes de sonora carcajada productiva, sobre los hediondos males. La huelga de Dolores ha sido una de las actividades en los últimos años más criticadas dentro de la comunidad universitaria. Las críticas cada año durante la época de la Cuaresma aumentan. Los principales rechazos surgen por los cobros ilegales que hacen las asociaciones estudiantiles. Las molestias surgen también por los cobros que realizaron los antiguos representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU. Pagos que los estudiantes entregaban todos los días en los cobros de parqueos, dinero que no era auditado por la Contraloría General de Cuentas. Grandes cantidades de dinero que quedaba en los bolsillos de los encargados de los comités de huelga de Dolores. Los 40 días de huelga de Dolores durante los últimos 10 años se convirtieron en actividades sin el toque huelguero, sino de grupos reggaetoneros, bandas y grupos de rock alternativo. Este tipo de actividades fuera de lugar perdieron el movimiento de la huelga de Dolores. En lugar de ser un movimiento de denuncia, se convirtió en un movimiento de un botín monetario y político. Para los nuevos representantes de la nueva Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, sus objetivos a corto plazo es evitar los cobros a los estudiantes y que la huelga de Dolores vuelva a ser el movimiento que el pueblo guatemalteco extraña. Un movimiento de denuncia y sátira. Nosotros, antes de finalizar este año, vamos a generar un espacio de discusión bastante serio con los diferentes comités de huelga comprometidos y realmente conscientes del verdadero valor de la huelga de Dolores y que quieran encaminarse hacia una construcción de reglas claras de cómo debería ser la huelga y empezar a trazar algunas líneas que nos permitan tener una hoja de ruta. Para García, dentro de los nuevos objetivos de esta nueva era de AEU, es apoyar a los centenares de estudiantes de todo el campus central y extensiones universitarias. Lo que necesitan, según la secretaria de AEU, es fomentar dentro de los estudiantes es el amor por la USAC. Las nuevas generaciones que caminan a diario en la Universidad de San Carlos de Guatemala desconocen el valor de la AEU, por lo que pretenden cada día se recuperen más espacios que fueron abandonados por las anteriores autoridades. También demandamos un informe de auditoría del manejo de los fondos que ellos hicieron, pero también un inventario de los archivos y de todo el mobiliario y equipo que está allá adentro. También solicitamos un peritaje de parte de las autoridades para que las instalaciones nos sean entregadas con total transparencia. García también indicó que se iniciará una campaña para que los estudiantes tengan confianza con una nueva y renovada Asociación de Estudiantes Universitarios. En lo que va del año, la nueva AEU ha encabezado algunas acciones pacíficas en las calles y avenidas del centro histórico en contra de los políticos corruptos, imágenes de los líderes universitarios que desde hace mucho tiempo no se observaban en apoyo al pueblo de Guatemala. La sede de AEU será entregada el 20 de octubre, Día de la Revolución, donde se espera, según las nuevas autoridades de AEU, se les den datos claros de las finanzas, mobiliario y equipo y sobre todo qué tipo de actividades realizaban en apoyo al estudiantado y no al beneficio del cual se apoderaron.
Señor presidente. La participación de Jimmy Morales en el pódium de Naciones Unidas duró cerca de 17 minutos. Morales inició con el saludo y mostró su solidaridad con México por el terremoto de esa misma tarde. May my first words be of solidarity with the people and government of Mexico, given the tragedy that has beset that country today. En noviembre próximo, con todo su compromiso, a su tercer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos. El siguiente tema que abordó fue el que Guatemala se someterá a un examen periódico sobre derechos humanos, además de la guía consultiva de los pueblos indígenas que duró 1 minuto y 8 segundos. Esta guía permitirá orientar la institucionalidad pública a cumplir con sus obligaciones en consulta a los pueblos indígenas. Luego habló de la CICIG, sobre analizar el marco, se quejó de persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política, para lo cual utilizó 3 minutos 33 segundos. Esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la comisión, garantizando el debido proceso. Posteriormente giró hacia el cambio climático durante 1 minuto. Guatemala firmó y ratificó el 25 de enero del presente año el Acuerdo de París sobre cambio climático, lo cual es una clara manifestación del nivel de compromiso de mi país para cumplir con nuestras obligaciones a nivel internacional y nacional. Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y luego habló de la seguridad alimentaria y la desnutrición, en la que empleó una alocución de 40 segundos. La alusión al crimen organizado y el combate al narcotráfico duró 1 minuto. Frente a la amenaza del crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y el terrorismo, para hablar sobre la migración, convenios y una legislación para que los soñadores puedan seguir en Estados Unidos requirió de 2 minutos 33 segundos. Un tema de capital importancia para mi país y que siempre hemos abordado con seriedad son los esfuerzos interinstitucionales e internacionales sobre el fenómeno migratorio. Abordó el tema de las armas nucleares en 1 minuto y 20 segundos, su preocupación por Venezuela en 45 segundos aproximados. Ya casi en el cierre se refirió al Belice, en el que usó 36 segundos, y finalizó enviando un mensaje a la nación, la unidad nacional, la polarización y un llamado al diálogo, para lo que empleó 1 minuto 19 segundos. Estamos viviendo un momento de polarización que no conviene. Luego Morales se retiró del podio. La tarde de hoy se solicitará el antejuicio contra el señor alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen. Así inició el temblor gubernamental que trastocó a uno de los políticos de larga data en la historia del país, expresidente y alcalde metropolitano por 4 periodos, un protagonista político de primera línea, reconocido por su peculiar prepotencia, ahora enfrenta un escenario de antejuicio en una guerra anunciada el 29 de agosto. Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra. La mancuerna contra la corrupción y la impunidad MP-CICIG reveló todo un entramado de corrupción que llegó a la cúpula del Palacio de la Loba, luego de su sorpresiva presencia de la conferencia del MP y CICIG, donde se solicitó su antejuicio. Un experto desarrolló un análisis semántico o proceso de interpretación del actuar del jefe edil. Fue un momento muy tenso, las cámaras recogen prácticamente esa sensación de molestia de parte de él, y casi llegó en una forma muy indignado a querer como reclamar, como a retar a la autoridad que estaba haciendo uso de
de ese espacio donde él no había sido invitado y sin embargo se le permite ingresar. Eso es realmente una muestra de quién es Álvaro Arzú, un hombre prepotente, un hombre abusivo, un hombre con una incapacidad de poder reconocer sus errores. Por otro lado, en el escenario político y judicial se espera que el alcalde no retrase maliciosamente su antejuicio presentando argucias legales que eviten a toda costa la pesquisa en su contra. Esto ha sido una práctica que diversos sindicados han utilizado, ¿verdad? Vemos el caso del diputado Orlando Blanco, por ejemplo, que también hace unas semanas se le, inició el proceso de antejuicio y ya empezó recusando al juez. El caso de Aristides Crespo o el de Edgar Ovalle fueron paradigmáticos, más de un año retrasando con recursos legales, y el problema es que las leyes de Guatemala lo permiten. La ley de amparo y la ley de antejuicio son de verdad eficientes en ese sentido, no permiten una celeridad jurídica. Esperemos que el alcalde no haga esto y que se permita la investigación, que si de verdad tienen todas las pruebas que ellos plantean, se someta a la investigación. Desde meses anteriores, el jefe edil ha efectuado discursos confrontativos. Lo que ahora no extrañaría es que el presidente Morales le rinda pleitesía. Pareciera que están actuando en conjunto, que están actuando coordinados. El intento de reforma al Código Penal hace unas semanas, el declarar no al antejuicio contra Jimmy Morales, pareciera que están muy coordinados los actos públicos en los que el alcalde ha salido. No me extrañaría ahora que el presidente salga manifestando su apoyo al alcalde, pero lo que se evidencia ahí es que sí hay un contubernio entre algunos políticos para evitar que los investiguen y que sean juzgados. Ahora le toca el turno al alcalde Álvaro Arzú de estar bajo la mirada de los millones de guatemaltecos que exigen el reparo sobre los indicios de una posible corrupción en el Palacio de la Loba. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad sumamente conservadora, y él representa los valores de la sociedad conservadora de este país, pero también de la sociedad pícara que ha hecho barbaridades y barrabasadas con todo lo que es el presupuesto de la municipalidad durante décadas. Ese día amaneció gris, nublado y frío. La noticia era otro jueves de Sisig, como se le ha denominado a los operativos que realiza el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que develan diferentes casos de corrupción. Ese día, uno de los primeros en llegar a la torre de tribunales fue Moisés Galindo, el abogado de la defensa del conocido como rey de las cárceles, Byron Lima, asesinado en julio del 2016 en la granja de privación de libertad Pavón, en la que purgaba la condena por la ejecución extrajudicial de Monseñor Juan Gerardi. Otro de los nombres que sonaba fue el de Luis Alberto Lima, hermano menor de Byron Lima, pero este publicó en su Facebook que seguía en su casa, pero no tardó mucho en llegar a los tribunales. Estoy persiguiendo la muerte de mi hermano y el querellante adhesivo es capturado. Y ahorita me están sindicando de un delito que ni conozco, pero hay que escuchar la acusación. Hoy es jueves 16, hoy comemos pache todos. Otro de los que también apareció por la torre fue Marco Antonio Rosell. También fue abogado defensor de Byron Lima. Además, destacaron los allanamientos en la Municipalidad de Guatemala. Vamos a compartir con ustedes un caso que le hemos denominado la Caja de Pandora. Decidimos ponerle este nombre porque es continuidad de una investigación, pero también es producto de la colaboración de Alejandra Reyes, quien estuvo dándonos información importante desde hace un año, que se ha ido verificando, como ustedes van a ver durante la presentación. Ella es colaboradora eficaz del Ministerio Público y bajo nuestra responsabilidad ha salido del país. El nuevo caso por corrupción era seguimiento del caso Red de Corrupción en el Sistema Penitenciario. En ese entonces sus abogados defensores fueron Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell. Durante la conferencia, la fiscal general detalló que Lima adquirió mayor fuerza en el sistema penitenciario con la llegada del Partido Patriota. Vemos cómo los dirigentes del Partido Patriota debieron compartir formación militar con Byron Lima. El nombramiento, por ejemplo, de Mauricio López Bonilla al frente del Ministerio de Gobernación
le abrió las puertas a Byron Lima para ejercer poder dentro del sistema penitenciario. Para efectuar los traslados carcelarios de forma ilegal se procedía a cobrar. El Ministerio Público detalló que uno de los clientes de Lima fue Kevin Overdyk y que como forma de pago dio un vehículo de lujo, que tras la muerte de Lima paró en manos de sus abogados. Alejandra Reyes realiza el mantenimiento del vehículo Mercedes-Benz y posteriormente Lima Oliva pasa este vehículo al abogado Moisés Galindo. El 19 de enero de 2017, la Policía Nacional Civil incauta un vehículo de Lima Oliva que había recibido en pago por el traslado de los privados de libertad, el cual se encontraba en uso por familiares del abogado Marco Antonio Rosell. Se documenta el uso y entrega del vehículo Mercedes-Benz por parte del abogado Moisés Galindo. Como Alejandra ya estaba colaborando con el Ministerio Público y CICIG, se pudo documentar la entrega de este vehículo. Pero esto no fue lo único. El Ministerio Público señaló a Álvaro Arzú de utilizar los fideicomisos de la Municipalidad de Guatemala para la campaña del Partido Unionista. En el 2015, en la campaña electoral se contrató a la cooperativa Torre Fuerte para realizar los promocionales. Dicha cooperativa pertenecía a Byron Lima. Naturalmente que contratar una entidad con esta cooperativa no constituye delito, pero lo que sí constituye delito es la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del Partido Unionista y de algunos partidos que, en alianza con este, participaron en las elecciones del 2015, porque estos gastos eran finalmente pagados con fondos municipales. Pero la relación de Lima y Arzú proviene desde antes. Uno de los registros es en 1996, ya que Lima junto a Obdulio Villanueva formaron parte del esquema de seguridad de Arzú cuando fue presidente. Alejandra Reyes declaró sobre la relación que sostenía Lima con el que ha sido alcalde de la Municipalidad de Guatemala por 4 periodos consecutivos, al punto de solicitarle 727,000 quetzales para gastos de hospital y auditoría en el 2014. Le solicita al señor Oro que le suministre en total 727,000 quetzales para cubrir gastos de una operación, el pago de un auditor, honorarios de abogado, en algo que también estaba relacionado con el proceso que para la época se adelantaba contra Alejandra Reyes, dinero que no fue entregado, según la expresión de Alejandra Reyes, en su totalidad, pero sí recibieron un aporte importante. A mitad de la conferencia, Álvaro Arzú irrumpió en la sala de prensa y caminó directo hacia donde estaba la fiscal general y el comisionado. En los audios se establece su rol como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios. La conferencia prosiguió. En ella se dio a conocer que en total se solicitaron 14 órdenes de captura, siendo efectuadas 11, quedando 3 prófugos, entre ellos Kevin Overdyk, y se solicitó el antejuicio contra Arzú. Contra el señor Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de Guatemala. Por ello se dio paso a la ronda de preguntas. Arzú decidió salir mientras los periodistas preguntaban. Es que este par de individuos lo que están es pasándome la factura porque no pudieron dar otro golpe de Estado al presidente constitucional de la República que no ha cometido delitos en su gobierno. ¿Y por qué no está aquí el ministro de Gobernación? ¿Cómo es posible que se hayan metido 20 gentes con granadas a matar a Lima? No entiendo. Le di trabajo a su esposa, y a la igual que a la esposa de Villanueva, que estos dos individuos sepan que voy a seguir apoyando
acusando al presidente de la República. En este caso se le señala, alcalde, perdone. En este caso los señalamientos son... En 1 hora y 11 minutos la conferencia terminó y Arzu se había marchado.